Hoy, 19 de abril del año 2020, y digo la fecha porque estamos ahora en mitad de una terrible pandemia en la que han muerto decenas de miles de personas en este país, en la que ha habido pues mucho sufrimiento. Yo mismo ahora tengo los pulmones un poco, todavía tengo densidades dentro por la infección que me provocó el coronavirus. Por eso la fecha es importante. Hablo en mitad de la pandemia. Y se ha planteado una cuestión teológica interesante que estaba subyacente desde hacía muchos años y que ahora ha cobrado vitalidad, la cuestión del castigo divino. Un magnífico, benemérito predicador, muy bueno en su vida, muy bueno en su teología, dijo una cosa en una predicación el pasado Viernes Santo, y desde la admiración hacia ese predicador me gustaría reflexionar un poco acerca de sus palabras. Él, en su homilía, dijo que esta pandemia no era un castigo divino. Y una de las razones que dio para afirmar eso es que Dios había dado a la naturaleza una cierta libertad y que tenía esa libertad de desenvolverse según las leyes de su evolución. Estas palabras me parecen dignas de ser reflexionadas, porque disiento de ellas, y creo que son muy importantes. En el mundo ocurren cosas y de pronto una pandemia y Dios dice, ha aparecido una pandemia. Bueno, sí, lo sabía, pero bueno, son las leyes de la naturaleza y Él está como espectador, como si la naturaleza tuviera esa libertad. Bien, en esta afirmación de este padre hay una gran verdad. La naturaleza tiene sus leyes y ellas se desenvuelven. Eso es verdad. Lo que pasa es que lo que hemos creído siempre es que Dios, en su labor de permitir unas cosas o no permitirlas, nos está hablando. Es verdad que la naturaleza tiene unas leyes propias, pero Dios, al permitir o no permitir, nos habla. Y pienso que con esta pandemia nos está hablando y que hemos de entenderlo en términos de castigo, porque lo decía San Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e iniquidad de los hombres. La iniquidad, la impiedad, ira de Dios. Sí, podemos hablar de leyes naturales, pero también San Pablo nos habla de la ira de Dios, conectada con la impiedad y la iniquidad. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nos dice el apóstol, que ninguno os engañe con palabras vacías, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Que ninguno os engañe, porque por estas cosas la ira de Dios viene. Claro, frente a esto,
lo de las leyes naturales, sí, ya sabía San Pablo que existían esas leyes naturales, yo no lo niego. Pero Dios nos dice, no, hijos míos, tenéis que ver un poco más. Lo mismo que la gloria de Dios se manifiesta a través del universo, de las estrellas, de las galaxias, de las selvas, la gloria de Dios. Y cómo a veces ayudando a una persona, aunque no llegue a ser un milagro, se ve la bondad de Dios que ayuda a alguien, aunque no llegue a ser un milagro directo, aunque lo haga a través de las leyes naturales, también la ira de Dios la podemos ver. También yo al comer digo, bendito sea Señor por estos alimentos que he recibido de tus manos generosas. Ya sé que he comprado yo esa comida en el supermercado, que la he pagado con mi dinero, sí, pero si Dios no me da ese dinero, no pone el supermercado, no me da salud para hacer eso, yo no estaría en ese momento disfrutando de esos alimentos. Lo mismo pasa con la pandemia. Que ninguno os engañe con palabras vacías, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. ¿Y cuáles son esas cosas? Porque por estas cosas, en el versículo anterior había dicho San Pablo, estad seguros de esto, que ningún fornicador o persona impura o que es codiciosa, esto es un idólatra, tiene ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice que ningún fornicador, pero después él dictaba las cartas, dice sí, pero vamos a añadir también ninguna persona impura, porque hay más pecados de lujuria que la fornicación. Desde la vista, los pensamientos. Y después añade la codicia. Dice que es una idolatría. No hemos visto en nuestra época a tantos hombres cuyo fin de su existencia, cuyo sentido de la vida es solo el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. O lograr una gran posición, una gran posición, una gran posición en su empresa, en la universidad, donde sea. Eso es una idolatría. Él dice, y el que es codicioso, esto es un idólatra. Sí, hay codicias que llegan a ser una idolatría. Si la codicia llega a ser idolatría, dice, no tendrá ninguna herencia en el reino de Cristo. Ninguna herencia. Por estas cosas, dirá en el versículo después, viene la ira de Dios. Impureza sexual, codicia. Nuestra época es perfecta, es virtuosa, no hay lujuria, por eso no tenemos que pensar que viene la ira de Dios. Lo digo como ironía, lo digo como ironía. Por estas cosas viene la ira de Dios. La lujuria, la codicia, que llega a ser una idolatría. Si vemos estas cosas en nuestra generación, se aplica lo que nos dice, no ya solamente Pablo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. De acuerdo que cuando ese predicador tan bueno decía aquello de, no, esta pandemia no es un castigo de Dios. De acuerdo que cuando decía eso, yo entiendo su buen corazón. Yo entiendo lo que él desea. Cómo ve la realidad. Lo comprendo. Mira, estamos sufriendo, vamos a ayudarnos. Sigamos creyendo en un Dios amor. Totalmente de acuerdo. Pero las Escrituras, la voz de Dios, la misma palabra de Dios nos dice, por estas cosas
viene la ira de Dios. Y que no me vengan como tantos me han dicho estos días, no, es que eso era en el Antiguo Testamento. No, San Pablo. El Nuevo Testamento. El apóstol del Jesús que habló de la ira de Dios en los evangelios que iba a caer sobre Jerusalén y sobre el mundo. Hay una parte de los evangelios que se llama el pequeño Apocalipsis, en que Jesús advierte de esa ira de Dios. Y es curioso, siempre ha habido predicadores de, bueno, no hay que ser tan alarmistas. Porque dice San Pablo, que ninguno os engañe con palabras vacías. Este tema de por estas cosas viene la ira de Dios es tratado en más pasajes del Nuevo Testamento. 1 Corintios 6, versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los que obran incorrectamente no heredarán el reino de Dios? Los que obran incorrectamente no heredarán. Obrar incorrectamente, no heredar. Y añade estas palabras: no seáis engañados. Los fornicadores, los idólatras, los adúlteros. Da una larga lista. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y ojo, no voy a decir aquí la lista, porque dadas las leyes que ya hay en España, se me podría acusar. Hay cosas de la Biblia que ya no se pueden decir abiertamente. Esto es así. 1 Corintios 6, versículo 9 en adelante. Pero sí que puedo decir los fornicadores, los idólatras, los adúlteros. De nuevo habla de los ladrones, de los codiciosos, los borrachos, los que injurian y los que roban. De esas cosas habla San Pablo. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y para mostrarnos el mal camino es por lo que San Pablo habla de la ira de Dios, de cosas que ocurren que nos hagan entender que no llevamos el buen camino. Dice San Pablo, y esto es lo que algunos de vosotros solíais ser, pero habéis sido lavados, estáis santificados. Vosotros estáis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que debemos buscar. Esto es lo que debemos buscar. Pero esta justificación, este lavado, esta santificación, porque fuisteis santificados, hechos santos. Esto es lo que esta sociedad, siendo antiguamente cristiana, naciendo cristianamente, ha rechazado. Ha rechazado. Esta sociedad, la gran mayoría de las personas mayores de 50 años, nacieron en una sociedad con sus defectos, pero cristiana. La ley de Dios era la ley, había moralidad, con sus defectos. Entonces, no solamente no se han santificado, fueron lavados, pero han rechazado aquello, se han alejado. Este es el mensaje de Dios, es muy sencillo. El que lea las Escrituras no va a poder evitar encontrarse con uno y otro versículo que le diga este mensaje de Dios, por más que algunos predicadores se empeñen
en decir sus palabras, y con buena intención, pero son sus palabras. Por otro lado está la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 2 y 3. Porque si la palabra hablada a través de ángeles probó ser inalterable, y cada transgresión y desobediencia recibió justo castigo, ¿cómo escaparemos si despreciamos tan gran salvación? Analicemos este mensaje de la carta a los Hebreos. Cada transgresión y desobediencia recibió un justo castigo, nos dice. Y eso es verdad. Pero además no hay que esperar al más allá, que yo no he visto el más allá. Yo aquí en la tierra veo que la virtud recibe frutos adecuados a la virtud. Y la transgresión y la desobediencia cosecha los frutos acordes a tanto cuanto se hayan alejado de la ley de Dios. Y la razón que da San Pablo es porque si la palabra hablada a través de ángeles probó ser inalterable, se refería al Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento los ángeles hablaron a los hombres? Los ángeles hablaron a los profetas, hablaron a Abraham, hablaron a Josué. Tantos momentos en que les advirtieron el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios que se ha probado inalterable, que no cambia, que es el mismo generación tras generación, es que, dice San Pablo, que cada transgresión y desobediencia recibió un justo castigo. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo mismo lo veo en mi vida. Si yo he transgredido, después al probar el sabor de los frutos de la transgresión, digo, no valía la pena. No valía la pena. Es amargo el sabor final. Cuanto mayor sea la transgresión, mayor va a ser el castigo. A no ser de que, como la Escritura nos dice, elevemos nuestras manos, pidamos con humildad, como el hombre de la parábola de los 10.000 talentos. Y, como dice la parábola, y tuvo pena. Y seamos perdonados. Esto puede suceder con la persona o con la sociedad o con una familia. He visto familias enteras caer por el precipicio del alejamiento de Dios, del pecado. Lo he visto. Y sus frutos. Frutos que podemos llamarlo de justo castigo, como dice el apóstol San Pablo. Os he dicho 1000 veces, no vayáis por ese camino. Habéis perseverado. Ahora recibís el justo castigo, es decir, los frutos de vuestras acciones. La palabra de Dios se ha probado inalterable. Los siglos pasan, la ciencia avanza, la economía, pero la palabra de Dios sigue y permanece. Podemos confiar, como confió en ella Josué, o el profeta Gad, o Isaías, o Pablo, o Lidia, que escuchó su predicación en el Areópago, o Silas, o tantos personajes del Nuevo Testamento. La palabra de Dios ha probado ser inalterable. Que en el siglo XXI yo esté diciendo estas cosas demuestra que la palabra de Dios es indestructible. Aquí está, llegando a vosotros. Los medios, este pobre sacerdote, o si la leéis en un libro, o si la escucháis en vuestro teléfono, eso es lo de menos. Los soportes
las voces a través de las que ha llegado la palabra de Dios desde la época de aquellos pastores han sido tantos, todos sentados alrededor de la hoguera, ante sus tiendas en una noche de verano, leída en la sinagoga, leída uno mismo, escuchada en una predicación. El medio es lo de menos, pero porque si la palabra hablada a través de ángeles probó ser inalterable, la escritura es la palabra hablada a través de ángeles, a través de profetas y a través de Dios directamente. Y a través de sabios iluminados también. Hay libros sapienciales que no es que les hablara directamente un ángel y les dijera, escribe esto, pero ellos eran inspirados, también sabios. Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 2, que yo estoy convencido, algunos lo ponen en cuestión, pero yo estoy convencido de que la tradición de que es de San Pablo es la verdadera, en mi modesta opinión, la última gran carta de San Pablo. Así lo ha creído la tradición, que era de San Pablo, que después de tantas cartas de toda una vida, escribió su gran testamento espiritual, su gran obra teológica en la carta a los Hebreos, que reasumía tantas de las cosas dichas en su vida, en la predicación, y después puestas en las cartas, y finalmente recapituladas allí. Fijaos, frente a la palabra de Dios, a San Pablo, cómo suenan las palabras de ese otro predicador que decía al principio, hablando de la pandemia, de que no era un castigo. Esto vale también para los bienes naturales, terremotos y epidemias. No las ha suscitado Dios. Él ha dado también a la naturaleza una cierta libertad. Libertad de desenvolverse según sus leyes de evolución. Sí. Sus leyes, de acuerdo, pero Dios es Señor. Sus leyes, pero al final en este mundo ocurre lo que Dios quiere. Y por lo tanto, el hombre en oración, sin la palabra de Dios, ya empieza a venirle a la mente la idea de, ¿y si esto es un castigo? Del mismo modo que otro hombre con humildad dirá, gracias Señor, esto ha sido una bendición. A veces, yo mismo lo he dicho en mi vida, gracias Señor, esto ha sido un premio. Hice tal cosa por ti y Dios dice, espera, y veo el premio. Ha habido, me acuerdo de varias cosas, actos concretos de virtud que he dicho, Señor, venga, hago esto por ti. Y Dios me ha dejado muy claro, pues ahora te viene este premio. Por esto. Y la conexión la ha dejado muy clara. Por eso bueno que hiciste. Ahora yo te premio con esto. 10 veces más. 100 veces más. Pero con el mal también. Con el mal también. Hice eso y ahora me ocurre esto. Solo con la oración, si encima tenemos la palabra de Dios, entonces queda más claro todavía. Eso que siento en mi corazón, premio y castigo, a veces prueba también. La palabra de Dios me lo dice con palabras. Sí, existen esas cosas. Fijaos que en ese modo de entender el mundo del que hablaba este predicador, yo lo comprendo, pero no se da cuenta de que si un hombre cae muerto en la calle porque le ha caído una teja en la cabeza, desde un edificio le cae una teja y le mata, eso no ha ocurrido por casualidad. No se puede decir, bueno, las leyes de la naturaleza, no. El hombre creyente dirá, le ha llegado su hora.
El hombre no creyente dirá, las leyes de la física, el viento movió esa teja, después la lluvia la pusieron al borde, pero el hombre creyente dirá, le ha llegado su hora. Eso vale para un hombre que muere en la calle porque le ha caído una teja, para una pandemia. Para un hombre al que le cae un rayo en mitad del campo, o para el hombre que muere después de una larga vejez en su lecho. Fue muy comentado en una parroquia que tuve, que un hombre que nunca entraba en la iglesia, un día le pidieron que les ayudara a mover unos santos y justo ese día le cayó un trozo grande de yeso en la cabeza que le hizo mucho daño. Bueno, le hizo una grave herida. Pues bien, podemos hablar de casualidades, pero creemos que hay un control absoluto de Dios. No preferimos vivir en un universo en el que todo está totalmente en las manos de Dios. Un universo en el que Dios nos dice, os he dado libertad. Eso lo experimentamos. Pero todo está atado y bien atado. Sí, os he dado libertad. Hay leyes naturales. Pero yo soy Señor. Y yo os hablo con palabras y con hechos. Con palabras y con hechos. Así lo hace la Sagrada Escritura. Así lo vemos en la Escritura cuando Dios le envía un profeta a alguien y le dice, vas a morir dentro de tanto tiempo. Y el rey oró con todo su corazón y Dios le envía al profeta y le dice, bueno, vas a vivir tanto más. No eran leyes naturales. O sí, eran leyes naturales, pero la mano de Dios es la que al final tiene la última palabra. Eso lo vemos en el caso de Moisés al entrar en la tierra prometida. Cuando les dice, si sois fieles, os voy a dar fertilidad, lluvia, vuestros rebaños se van a multiplicar. Si no sois fieles, os va a ocurrir esto y esto. No eran premios, si no eran fieles. Es el caso del profeta Gad y David, cuando el profeta Gad, por el pecado de David y porque la ira de Dios había encendido contra el pueblo, le advierte de que Dios le va a castigar y le da a elegir entre 3 castigos. Uno de ellos era una peste, una enfermedad. Sí, había leyes naturales, pero Dios le da a elegir, ¿qué prefieres? ¿La guerra? ¿Prefieres? Al final decide la peste. Es el caso de Ananías y Safira en Hechos 4 y 5, por si alguien dice que en el Nuevo Testamento estas cosas no pasaban. Hechos 4 y 5, el castigo de Dios por el pecado, pero no en el más allá, aquí en la tierra, para que se viera clara la ira de Dios, para que se viera clara que con hechos que Dios dice, no quiero que sigáis este camino, que es lo que en el fondo nos está diciendo Dios, con este castigo y con las cosas que van a venir después, como ramificaciones de esta acción de Dios. Si os fijáis, cambia mucho el modo de entender el mundo de aquellos que dicen, y que está muy extendido, bueno, en el fondo tampoco está tan mal el mundo, bueno, en el fondo ser pagano o creyente da lo mismo, Dios es amor, todo da lo mismo, ser creyente es mejor porque así tienes paz, dicen ellos, así vives en paz, pero bueno, tampoco pasa nada si no crees. Y el mundo, pues sí, hay pecados, pero siempre ha habido pecado y da lo mismo todo. No, la ira de Dios muestra que no da lo mismo. Esta forma de entender el mundo cambia también el modo de entender la pasión de Cristo. Porque desde esa forma de pensar, pues eso es verdad, se lo he escuchado ya a muchos,
Jesús era una buena persona. Sí, el Hijo de Dios, no tienen problema en reconocer eso. Que enseñaba, y como tanta gente inocente y oprimida, pues murió. Es decir, una visión humana de la muerte de Cristo. Como si fuera un simple hombre, y le tocó, y esa visión humana, frente a la visión de la Sagrada Escritura, Romanos 4:25. Jesucristo fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones. 1 Corintios 15:3. Por eso, lo que yo he recibido os lo he transmitido como algo de primera importancia, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras. Murió por nuestros pecados. No dio la casualidad. No fue simplemente una historia de opresión frente a un inocente y bueno, murió y ya está. Es un sacrificio. El sacrificio como el de la oveja que se sacrificaba en el templo para la purificación de los pecados. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Sí, porque tal como entendamos el tema del castigo de Dios, de su ira, la pandemia, si al final tenemos una visión de que, bueno, tampoco están tan mal las cosas y en el fondo da un poco lo mismo ser pagano que creyente, pues al final la muerte de Cristo, como tantas veces he oído, bueno, sí, un ejemplo de opresión, dio la casualidad de que pasó así. Las leyes, que obran por sí mismas, no, todo estaba escrito, todo estaba decretado, lo que Dios quería y lo que Dios iba a permitir. Dios permitió el pecado, pero quiso que Jesús nos purificara a través del amor que implica ese sufrimiento. Es una lectura teológica. He visto lecturas meramente históricas del último día de Cristo. Tantas películas en los años 80 mostraban eso, un Jesús humano. Y todo era humano. No era algo divino, no había un plan de Dios. Jesús dio la casualidad de que al final murió. No es verdad. Murió según las Escrituras, según lo predicho en las Escrituras, exactamente tal cual predijeron esas palabras santas de los profetas. Pues si eso vale para Jesús, el entendimiento de que hay algo más que las leyes humanas, las leyes de este mundo, eso vale para entender nuestra sociedad y nuestra generación. Yo prefiero creer en un Dios que es Señor, pleno poder, un Padre que me cuida y que sería capaz, como en tiempos de Josué, de detener el sol en mitad del cielo, si Él cree que es lo que se debe hacer. No hay cosas difíciles para Dios. Si hace falta, va a detener el sol en mitad del firmamento. Él ha hecho volver a muertos a la vida en época de Jesús y algún otro pasaje también en el Antiguo y en el resto del Nuevo Testamento. Y ha ocurrido en vidas de santos porque Jesús dijo, y resucitarán muertos. Desde esa visión de la Biblia y de la historia, de la Biblia que me hace leer la historia, esta pandemia no es una casualidad. No ha aparecido porque sí. Nada más. Todos nosotros, lo que decía antes, que deseemos ser lavados, que deseemos
ser purificados, santificados. Él nos habla, Él nos hace entender. Los demás que vean su propia vida y el mundo y la aparición de la vida sobre la tierra como algo fruto solo de las leyes naturales. Todo para ellos es fruto de esas leyes naturales, toda la historia. Pero nosotros, los cristianos, los que creemos en la Biblia, los que creemos en la palabra de Dios que Dios nos ha hablado, no. Tenemos la visión de la fe. Dios nos habla. Hay pecado, hay ira de Dios. Y por lo tanto debemos buscar qué es lo que nos quiere decir para ir por el buen camino, para llegar a la bendición, al premio, a que Dios esté contento. Pero somos esta generación hijos de la desobediencia, lo decía San Pablo, hijos de la desobediencia. Nada más. Le pido al Señor que nos ayude a todos, nosotros también, a mí, predicador, a centrarnos más en su palabra. Es el propósito que he hecho este año, estar más centrado en la palabra de Dios, la palabra como alimento, vivir de la palabra. Ese es el propósito que hice al comienzo del 2020, la palabra vivificadora. Podría deciros a todos los que me escucháis muchos propósitos y cosas buenas, y serían buenas, pero esta es tan llena de semillas, llena de raíces que se extenderán por todo tu ser, porque la palabra está viva, crece, germina, echa raíces, da frutos. El mundo está mal, está enfermo, pero tú que me escuchas, sí, tú sí, como un polluelo vuélvete a Dios y di, Señor, mira, yo no puedo cambiar el mundo, pero mi corazón te lo entrego, cámbialo, envía tu gracia. Yo me voy a esforzar en seguir tu ley, en orar, en tener presencia de Dios. Que todos nosotros, de verdad, aprendamos de lo que está sucediendo. Y que tú que me escuchas, te encuentres con Jesús cada vez más profundamente hoy, ahora. Encuéntrate con Jesús, ciérrate con Él en la habitación, habla, pídele que te enseñe, pídele que te purifique. Él es el Cordero, el Cordero de Dios. Él nos puede limpiar, nos puede dar la salud al alma, y eso es lo que importa. Amén.